Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompañan este viernes 12 de septiembre. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. Autoridades detienen al principal sospechoso de asesinar a Charlie Kirk y confirman que las evidencias encontradas en el lugar del crimen revelan que hubo un motivo político en el caso. Y le diremos por qué causan indignación las recientes declaraciones de la congresista demócrata por Texas, Jasmine Crockett. Además, revelan más detalles del hundimiento de la narcolancha en aguas del Caribe. Un poblador confirma los vínculos de uno de los tripulantes con el narcotráfico. Esto y más en Voz News, que comienza ahora. Las autoridades arrestaron e identificaron a Tyler Robinson, de 22 años, como el principal sospechoso de disparar contra el activista conservador Charlie Kirk. Fueron 2 días de búsqueda intensa en Utah. Robinson habría confesado el crimen a un familiar. El propio presidente Trump fue quien dio a conocer la noticia. Juan Esteban Silva nos tiene lo último de la investigación. Karina, ¿qué tal? Los saludo desde Washington. Pues bien, se conocen nuevos detalles del sospechoso del asesinato de Charlie Kirk, quien ya está bajo custodia. Lo ha confirmado el propio presidente Donald Trump. Se trata de Tyler James Robinson, de 22 años, originario de Utah. Según las autoridades, fue su propio padre quien lo reconoció y lo entregó a las autoridades. Después de haberlo confrontado, Robinson pues confesó el crimen a un familiar antes de presentarse voluntariamente ante un sheriff local. Esto es lo que le ha dicho el presidente de los Estados Unidos a Fox a propósito de la noticia que se conoció, repito, desde muy temprano. I think with a high degree of certainty we have him in custody, right? In custody. Everyone did a great job. We worked with the local police, the governor. Everybody did a great job. Durante la investigación, mucha atención, la policía recuperó un rifle de cerrojo Mauser M98 con mira telescópica que estaba escondida en unos arbustos y envuelto en una toalla. En los casquillos se encontraron varias frases como Bella Ciao y también atrapen al fascista. Robinson llegó a Utah Valley University en un Dodge Challenger gris. Esa es la referencia del carro. Se cambió de ropa tras el tiroteo y ocultó el arma en esos arbustos que les cuento y que confirmaba también el director del FBI. Miren ustedes lo que ha dicho Kash Patel, director del FBI, destacando que la identificación y la captura ocurrieron en cuestión de horas. In less than 36 hours, 33 to be precise, thanks to the full weight of the federal government and leading out with the partners here in the state of Utah and Governor Cox, the suspect was apprehended in a historic time period. And I want to highlight what Governor Cox said. This would not have been possible without you, the media, and you, the public. That's why we went so public, so fast, and we're so transparent, and we're committed to that transparency. The crime scene, just a little bit there. It is a large crime scene. State and local authorities, along with federal authorities, processed that crime scene quickly. And I even had the ability to walk through that crime scene. Por otra parte, miren lo que ha dicho el gobernador de Utah, Spencer Cox, quien ha informado que Robinson no estaba inscrito en la universidad, que actuó solo y que el arma junto con esas inscripciones son parte central de la investigación. We got him. On the evening of September 11th, a family member of Tyler Robinson reached out to a family friend who contacted the Washington County Sheriff's Office with information that Robinson had confessed to them or implied that he had committed the incident. This information was relayed to the Utah County Sheriff's Office and scene investigators at Utah Valley University. Investigators interviewed a family member of Robinson who stated that Robinson had become more political in recent years. The family member referenced a recent incident in which Robinson came to dinner prior to September 10th, and in the conversation with another family member, Robinson mentioned Charlie Kirk. Cabe recordar que el Partido Demócrata, el Partido Republicano, pues se han sumado a las expresiones de dolor por lo ocurrido con Charlie Kirk. Fue asesinado el miércoles mientras hablaba frente a cientos de personas en Utah Valley University, un aliado cercano del presidente Trump, muy cercano al vicepresidente J.D. Vance y fundador de Turning Point USA, un movimiento juvenil conservador con una gran influencia en los Estados Unidos y que el presidente Trump destaca seguirá siendo recordado. Es la información desde Washington. Para Voz News, Juan Esteban Silva.
Gracias, Juan Esteban, por este reporte. Pero ¿cómo un joven sin historial delictivo, con un futuro por delante, decide convertirse en asesino? Es lo que muchos se preguntan. Para analizar esto nos acompaña la psicóloga Astrid Gámez. Doctora, bienvenida a Voz News. Y bueno, en este caso tan triste, aparentemente el sospechoso de este asesinato provenía de una familia funcional. ¿Qué puede llevar a un joven a llenarse de tanto odio como para llegar a asesinar a una persona simplemente por diferencia de ideas? Mira, hay muchísimos factores en este momento que están jugando un papel importante en la educación de los hijos de nosotros. Y la parte ahorita que más me preocupa es la parte del Internet, cómo estos niños están pegados tanto tiempo a las computadoras y la influencia que tiene el Internet en la vida de los muchachos. Bien sea, empiezan desde temprana edad que los padres empiezan a entregarle un teléfono celular para mientras estamos comprando el celular y las tabletas y todo, la televisión se ha convertido y los juegos de video, que también juegan un papel muy importante en ese desarrollo de ese cerebro, que están haciendo el papel de niñeras de esta juventud. Claro. Tenemos que tener cuidado, los padres somos responsables de cómo vamos a educar a los hijos. Y lo que estábamos hablando antes de que empezáramos la entrevista, de que ahora papá y mamá trabajan y cuánto tiempo pasan los niños solos desde muy temprana edad. Así es. Doctora, en este caso, según las declaraciones del FBI, aparentemente este sospechoso escribió insignias en los casquillos respecto a códigos utilizados en los juegos de video. Ahí también puso ideas antifascistas e incluso mensajes de ideología transgénero. Y la pregunta es eso, ¿quién puede manipular más la mente de los jóvenes? ¿El sistema educativo a través de los profesores? ¿Las amistades que pueden incluir a las amistades que se conocen, por ejemplo, a través de los videojuegos en línea? ¿O el círculo íntimo del individuo, lo que serían familiares y personas más cercanas? Porque veríamos muy difícilmente a un padre de familia apoyando a un hijo para que asesine a alguien. De hecho, en este caso, la familia lo entregó al sospechoso. Entonces, ¿quiénes pueden tener más influencia en el desarrollo de un joven? Mira, esto es un cóctel que no sabemos cuál es. Yo creo que los psicólogos tenemos que hacer más investigaciones acerca de qué está influyendo más en los muchachos. Y se han hecho investigaciones acerca del impacto de los juegos de video en el cerebro de los adolescentes, las horas que pasan los adolescentes jugando juegos de video. Y una cosa que me llamaba la atención de un estudio que se hizo hace ya como 10 años o 12 años, era el tiempo que pasaban los muchachos y cómo el juego de video agresivo, cómo le quita la sensibilidad a los jóvenes. Ya la muerte no la ven como algo espantoso, matar a alguien es algo así es como un juego de video, eso lo hago yo todos los días. Y acuérdense que los juegos de video tienen su nivel de cómo manipular la mente del ser humano. Cada vez que pasamos, yo no sé si tú has jugado juegos de video, pero cuando estamos jugando ya pasamos el primer nivel, el próximo nivel te suenan ruidos, música, fanfarrias y viene el próximo. Y entonces tienes el reto de terminar Claro. ese próximo step. Vamos para el próximo. Una de las cosas que me llamó la atención de ese estudio es que los muchachos de hoy en día, los asesinos que habían estudiado, y esto es un psicólogo que estuvo haciendo mucho trabajo de investigación con los juegos de video, decía que ya cuando él iba a ver en la corte y a oír cuando lo estaban entrevistando estos niños, decían de que ya no mataban disparando al pecho, sino que tenían una puntería súper especial en la cabeza. Los tiros eran en la cabeza. Y cuando él le preguntaba, ¿qué sientes tú cuando mataste a esa persona? Eso es normal, eso es como un juego de video. Entonces ahí súmale que no todos los niños tienen Terrible. ese efecto, pero muchos de los que están sin familia, que vienen de familias que están trabajando, a lo mejor pueden tener todo el amor en la casa, pero pasan mucho tiempo solo. La influencia de los amigos, ahora los amigos tienen una Claro. influencia mayor en los hijos, en los niños, que nosotros mismos, que somos su familia, que estamos dándole la comida, que estamos ahí pendientes de ellos. Claro, y quisiera preguntarle en los últimos 30 segundos que nos quedan, doctora,
¿Qué señales pueden detectar los padres que sean de alarma? ¿En qué momento los padres debemos intervenir y decir, ¿sabes qué? Yo veo un comportamiento raro en mi hijo, a lo mejor no está procesando las cosas bien. ¿En qué momento deben de buscar algún tipo de ayuda? Cuando ese niño está muy encerrado, cuando esa persona está muy encerrado y tiene esos cambios de que primero era popular en la escuela, se sentaba a comer con nosotros en la mesa, jugaba con otros niños y que ahora, o con otras personas, no tiene que ser, porque este no era un niño, este era ya un muchacho de 22 años. ¿Cuáles son los cambios que él ha tenido? ¿Cuál es el encierro que él tiene? Llega a la casa y se mete en su cuarto y no quiere hablar mucho, o habla y es en código y está pendiente todo el tiempo y pasa mucho tiempo jugando. La influencia de las personas con que juegan en línea. Nosotros no sabemos con quién estamos jugando, si está jugando con un asesino en serie o si está jugando con otro muchacho de la misma edad. Por supuesto. O sea, esto tendría que ser un programa que tendríamos que pasar media hora hablando acerca de todo, y una de las cosas que yo le aconsejo mucho a los padres, tengan un diario y sigan los patrones que están teniendo los hijos. Si ustedes ven cambios radicales, empiecen a hacer preguntas, empiecen a ir al colegio, empiecen a tener más contacto con los hijos, a ver qué les está pasando. Claro, ¿de qué manera lo podemos prevenir? De verdad que sí es un tema sumamente importante, extenso, difícil de abordarlo en tan poco tiempo, doctora, pero queremos agradecerle mucho estos consejos que le ha dado a los padres de familia para tratar de identificar estas cosas a tiempo y ayudar a nuestros hijos. Nosotros como padres tenemos la principal responsabilidad de esos seres humanos que Dios nos confió y de formarlos de la mejor manera. Gracias, doctora Gámez, por estar con nosotros el día de hoy. No, gracias a ustedes. Lo último que quiero decirte es que necesitamos nosotros los padres somos los encargados de tener cuidado con la información y las discusiones que tenemos en casa. Tenemos diferencias con todos los seres humanos, no pienso igual que tú, no pienso, pero esas discusiones no las podemos estar inculcándolas y empujando a los hijos de que tienen que, si no les gusta algo, es con odio. Claro. Entonces, esta parte se las dejo ahí, que los padres somos los encargados de enseñar empatía. Si tienen empatía, vamos a evitar muchos problemas. Y tolerancia, doctora. Siempre va a haber diferencias, pero debemos de darle el ejemplo a nuestros hijos de que podemos diferir con las demás personas y eso no significa que vamos a ejercer la violencia o desear la muerte de nadie. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por estos importantes consejos. Gracias. Feliz tarde. Retomando la rueda de prensa donde se dieron a conocer los detalles del arresto de Tyler Robinson, el gobernador de Utah, Spencer Cox, dio unas conmovedoras declaraciones invitando a los estadounidenses a unirse y rechazar toda violencia política. Vanessa Vallejo nos hace un recuento de las últimas reacciones a este lamentable acontecimiento. Vanessa. En medio de tantos sentimientos y reacciones tras el terrible asesinato de Charlie Kirk, las declaraciones del gobernador de Utah han conmovido a muchos. El gobernador esta mañana ha dicho que es necesario desescalar la situación, ha hecho una invitación al diálogo, también ha asegurado que este puede ser o el inicio de un capítulo oscuro en la historia de Estados Unidos o el final de un capítulo oscuro. Escuchemos al gobernador Spencer Cox hablando de la necesidad de desescalar la situación y resaltando cómo la comunidad de Utah no ha respondido a este terrible asesinato con más violencia, sino con oración y vigilias. There was no rioting, there was no looting, there were no cars set on fire, there was no violence. There were vigils and prayers and people coming together to share the humanity. And that, ladies and gentlemen, I believe is the answer to this. We can return violence with violence. We can return hate with hate. And that's the problem with political violence, is it metastasizes. Because we can always point the finger at the other side. And at some point we have to find an off-ramp or it's going to get much, much worse. Mientras tanto, del otro lado, aunque algunos demócratas han estado a la altura de esta situación tan grave y complicada y han condenado completamente la violencia, otros parecen aprovechar este momento para responsabilizar a los republicanos e incluso al propio Charlie Kirk por el terrible asesinato. Veamos, por ejemplo, a la representante demócrata por Minnesota, Ilhan Omar, tan solo unas horas después del asesinato de Charlie Kirk, culpándolo de una supuesta retórica violenta. Charlie was someone who once said,
guns save lives. After a school shooting. Charlie was someone who was willing to debate and downplay the death of George Floyd in the hands of Minneapolis police. I think he called him a scumbag. Right, have no regard, downplay slavery and what Black people have gone through in this country. El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, por su parte, utilizó el momento para culpar al presidente Trump de retórica violenta. Escuchemos. We've seen other political violence occur in other states, and I would just say it's got to stop. And I think there are people who are fomenting it in this country. I think the president's rhetoric often foments it. We've seen the January 6th rioters who clearly, have tripped a new era of political violence. Diferentes medios de comunicación también hicieron declaraciones lamentables. Matthew Dowd, analista político de MSNBC, dijo que Kirk había estado promoviendo el discurso de odio y que, abro comillas, los pensamientos de odio conducen a palabras de odio que a su vez conducen a acciones de odio, cierro comillas. Dowd fue despedido horas después de estas lamentables declaraciones. Pues en un momento tan difícil para este país no solamente hay tristeza, sino también preocupación por la elevada violencia política y por las declaraciones de algunas personas, incluso políticos al más alto nivel, que parecen no solo avalarla, sino algunas veces incluso incitar esta violencia política. Gracias, Vanessa. Y la congresista Jasmine Crockett, demócrata de Texas, ha causado controversia al referirse a Kayla Hamilton, una joven asesinada por un inmigrante ilegal, miembro de la MS-13, como una persona muerta al azar. Escuchemos. Stop playing these games and acting like you care about one particular situation. You take a situation and then you exploit what has happened to not only that person, but you exploit those families and you make it a game. Stop just throwing a random dead person's name on something for your own political expediency. Las declaraciones de Crockett se produjeron durante una sesión del Comité Judicial de la Cámara de Representantes en la que se discutía un proyecto de ley escrito a su nombre. Kayla Hamilton, de 20 años, fue agredida sexualmente, sujetada y estrangulada hasta la muerte por Walter Javier Martínez, un migrante de 17 años que se encontraba en Estados Unidos bajo la condición de menor extranjero no acompañado. Martínez fue sentenciado a 70 años de prisión en el mes de abril. Cuando faltan menos de 2 meses para el día de las elecciones, Zohran Mamdani mantiene una dominante ventaja sobre sus rivales para la alcaldía de Nueva York, según un nuevo sondeo de la encuestadora Quinnipiac. Mamdani, el legislador estatal socialista democrático de 33 años de Queens, tiene un margen de 22 puntos sobre Cuomo y el resto de los candidatos. Mamdani obtiene un 45% de apoyo entre los probables votantes de Nueva York. Cuomo, que dimitió como gobernador en 2021 en medio de múltiples escándalos, cuenta con un 23% de apoyo en la encuesta realizada del 4 al 8 de septiembre. El cofundador de Guardian Angels, Cody Sewab, tiene un 15% y el asediado alcalde en funciones, Eric Adams, obtuvo un 12% de apoyo en la encuesta. ¿Qué le parece? Así nos vamos a la pausa comercial. El presidente Trump le da una advertencia a Putin. Mi paciencia se agota rápidamente, comentó. Los detalles de esto y más aquí al regresar a Voz News. Escuché esto, un vecino de uno de los fallecidos en la lancha que fue destruida en el Caribe por Estados Unidos dijo conocer a una de las víctimas y aseguró que sí trasladaban droga en la embarcación. En conversación con la cadena Univisión de forma anónima, el vecino contó que su conocido salió al menos una semana antes del ataque. La familia confirmó la muerte del sujeto conocido como El Che, quien supuestamente era encargado de negociar con los cárteles de la droga. Además, señaló que cada persona que se trasladaba en la narcolancha llevaba un saco de droga y era responsable de la misma. De acuerdo con fuentes del portal de noticias Pitazo, 2 lanchas pasaron por la misma ruta antes del ataque. Estas mismas fuentes aseguran que la población de San Juan de Unare, de donde salieron las lanchas, están tomadas por el narcotráfico y funcionarios del régimen de Nicolás Maduro.
Y Rusia afirmó hoy que las negociaciones de paz con Ucrania están en pausa, un estancamiento ante el cual el presidente Donald Trump declaró que se le está agotando rápidamente la paciencia con su homólogo ruso Vladimir Putin. Las recientes declaraciones coinciden con el inicio de uno de los ejercicios militares conjuntos de Rusia y su aliado clave, Bielorrusia, bajo la mirada inquieta de la OTAN, después de que Polonia acusara a Moscú de violar con drones su espacio aéreo. Las 3 rondas de conversaciones de paz directas entre Rusia y Ucrania, así como la reciente cumbre entre Trump y Putin en Alaska, no lograron ningún avance para poner fin a estos combates. La respuesta del presidente Trump no se hizo esperar. El mandatario aseguró que se le está agotando rápidamente la paciencia con Vladimir Putin y mencionó la posibilidad de sanciones contra los bancos y el sector petrolero rusos. Es asombroso. Cuando Putin quería hacerlo, Zelensky no quería. Y cuando Zelensky quería hacerlo, Putin no quería. Ahora Zelensky quiere y Putin es una incógnita. Vamos a tener que intervenir de manera muy, muy fuerte, agregó en declaraciones esta mañana a la cadena Fox. Y el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, viajará el sábado a Israel para asegurarle el apoyo de Estados Unidos antes de que varios países presenten en la ONU su iniciativa para reconocer un Estado palestino. Así lo dio a conocer hoy el Departamento de Estado. Rubio realizará la visita a pesar de que el presidente Donald Trump se mostró molesto por el ataque israelí contra dirigentes del movimiento terrorista Hamas en Qatar, aliado clave de Estados Unidos en el Medio Oriente. El secretario de Estado hablará con los líderes israelíes sobre el compromiso de Estados Unidos para enfrentar las acciones anti-israelíes, incluyendo el reconocimiento de algunos países de un Estado palestino, lo que considera Estados Unidos como una recompensa al terrorismo de Hamas, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott. Y un adolescente italiano al que le gustaba jugar a videojuegos y grabar videos divertidos de sus mascotas se convirtió recientemente en el primer santo millennial de la Iglesia Católica. Carlo Acutis, quien solo tenía 15 años cuando murió de leucemia en 2006, él utilizó sus conocimientos informáticos para difundir la fe católica creando un sitio web en el que documentaba informes de milagros. Apodado el influencer de Dios, se le considera un pionero de los esfuerzos evangelizadores de la Iglesia en el mundo digital. Y a propósito de esta reciente canonización, el productor mexicano Juan Carlos Carredano entregó al Papa León XIV la película Carlo Acutis, el influencer de Dios, una obra animada de 30 minutos que busca transmitir valores de fe, dignidad humana y defensa de la vida a las nuevas generaciones. Y justo está con nosotros en este día para hablar de ello. Juan Carlos, bienvenido a Voz News. Hola Karina, mucho gusto y saludos a todo tu auditorio. Juan Carlos, quisiéramos comenzar por lo que sucedió esta semana. Esta obra que ustedes hicieron se trata de la primera producción de este tipo recibida directamente por un pontífice tras la canonización de un nuevo santo. ¿Cómo fue ese encuentro con el Papa León XIV? Mira, fue increíble porque, como bien dices, fue la primera vez que pasan muchas cosas. Fue la primera canonización del Papa León XIV. Fue la primera vez que se canoniza a un santo millennial. Canonizar es cuando lo nombran santo, cuando se declara santo. Y también la primera vez que se presenta la caricatura de este santo. Entonces, teniendo todo eso junto, en un evento que se llenó la Plaza de San Pedro, en una ceremonia muy bonita donde se le reconoce oficialmente santo, se le nombraron santos tanto a él como a Pier Giorgio Frassati, que es otro santo italiano, pero en un evento lleno de jóvenes, lleno de alegría, lleno de esperanza, más la bendición de poder entregar las primeras copias de la película tanto a los papás de Carlo, que eso también es algo histórico e impresionante, como también al Papa León. Fueron 3 días llenos de emociones, llenos de alegría, llenos de bendiciones y llamados a hacer más. Claro. ¿Por qué decidieron crear ustedes? Ustedes ya han creado películas animadas para niños, siempre con personajes bíblicos para tratar de transmitir la fe a las nuevas generaciones. ¿En qué momento deciden hacer esta precisamente sobre la vida de Carlo? Correcto, pues desde 1984, como bien dices, hemos creado historias de vidas de santos, de héroes, de gente que inspiran en la fe. Y constantemente la gente nos preguntaba, ¿cuándo viene el siguiente santo? ¿Cuándo es el siguiente santo? Y pues platicando con mucha gente y viendo lo que estaba pasando con Carlo
y viendo que ya era un beato, que es el proceso previo a la canonización, pues creímos que la mejor historia a platicar era la de Carlo. ¿Por qué? Porque es un niño como los niños de hoy en día, un niño de jeans y tenis, un niño que usaba su laptop, un niño que iba a la escuela, pero que logró aspirar a esa santidad haciendo el bien todos los días y haciendo cosas. La mamá siempre dice, Carlo era alguien que hacía lo ordinario extraordinario. Entonces es un ejemplo a seguir para todos. No era uno de estos santos que defendían su fe luchando o siendo mártires, sino era un santo de todos los días que amaba a los pobres, que cuidaba a los demás, que acercaba a la gente a la oración, y por eso quisimos contar esta historia. Un niño que está al alcance de todos y con el que la gente se puede identificar. Juan Carlos, la verdad es que es algo maravilloso, sobre todo en los tiempos en los que estamos viviendo, en que nuestra juventud recibe influencia de muchas partes, y el que ustedes quieran resaltar precisamente la historia de Carlo y que ahora ha sido canonizado, es importante para inspirar a otros jóvenes a la fe y a la búsqueda de Dios. Rápidamente, cuéntanos cuánto dura esta obra animada, en dónde la pueden encontrar nuestros televidentes. Sí, dura 30 minutos. Es parte de la colección que hemos tenido de Héroes y Santos, y ahora que es la etapa de estreno, se encuentra en exclusiva en formed.org en Estados Unidos, que se puede ver en todas partes del mundo, y en español en fanflix.mx. Ya posteriormente buscaremos que esté en todas las plataformas posibles, pero ahora que es el estreno, están ahí en estas dos. Muy, muy importante que la gente lo escuche en casa, sobre todo la gente que tiene niños pequeños. Y yo como adulta, yo lo quiero ver también. Además, se ven hermosos esos dibujos animados. De verdad que todo lo que ustedes hacen es de calidad. Sé que en estos mismos sitios, si nos puedes dar tu sitio, mejor dicho, de internet, donde pueden encontrar más de las películas infantiles que ustedes tienen, Juan Carlos, para los papás que tanta falta nos hace contenido de valores. Sí, pueden entrar a cccofamerica.com. Ahí es donde tenemos toda la información, o también nuestras redes, @CCCofAmerica. Ahí pueden encontrar tanto esta producción como todas las anteriores que tenemos, y muchos recursos que, como bien dices, para los papás que queremos formar a nuestros hijos en los valores, en la fe, hacer el bien, ayudar a los demás, que se necesita hoy más que nunca, estas nuevas generaciones que necesitan estos fuertes valores. Que necesitan tanto estar cerca de Dios, y de verdad gracias por lo que están haciendo. Juan Carlos Carredano, un gustazo tenerte el día de hoy con nosotros. Gracias a ti, Karina, saludos a todos y gracias a vos también. Claro que sí, bendiciones. Así nos vamos a la pausa comercial, quédese con nosotros, vamos a escuchar de Flor Robledo. Flor. Amigas y amigos de Voz, no se pueden perder el episodio de este sábado a las 7:06 Central de Vivas y Plenas, porque estamos hablando de la tiroides. Esa pequeña glandulita que tiene mucho que ver con muchísimos funcionamientos del cuerpo, así que no se lo pierdan. Tras 2 días de una intensa cacería humana en Utah, las autoridades arrestaron a Tyler Robinson como el principal sospechoso de asesinar al activista conservador Charlie Kirk. Para hablar de lo último de las investigaciones, le damos la bienvenida a nuestros analistas: Vanessa Vallejo, analista político de Voz; Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, ambos desde Washington, D.C., y a Silvio Canto Jr., analista político desde Texas. Y bueno, bienvenidos a Voz. Seguimos con este triste tema que ha acaparado todos los titulares en los últimos 2 días. Y quisiera empezar contigo, Alfonso. ¿Te sorprende el perfil que hasta ahora se tiene del presunto asesino de Charlie Kirk? Pues mira, tristemente no. Vemos hoy en día tantos jóvenes que están desorientados. Mira, yo creo que tenemos una sociedad, esto lo hemos comentado en otros momentos, que está secularizada, demasiados jóvenes que han perdido esa conexión con Dios, que todos necesitamos, todos añoramos por naturaleza el encontrar la verdad, que es Dios, ¿no? Y eso es lo que nos da un norte, que lo que puede orientar nuestras vidas, pero cuando perdemos conexión con eso, con ese significado moral, el ser humano queda con un vacío.
que busca llenar con otras cosas y lo que está pasando es que los jóvenes lo llenan con estas ideologías modernas, muchas ideologías radicales de izquierda que acogen la violencia, que acogen el extremismo y son capaces de hacer estas cosas. Entonces, ese era un muchacho de apenas 22 años que en la escuela superior aparentemente había sido un buen estudiante. ¿Qué le pasó? La propia familia dijo que él estaba lleno de odio, ¿no? Y que odiaba a Charlie Kirk. ¿Qué lo lleva a buscar un rifle, montarse sobre un edificio y disparar a otro joven que apenas comenzaba su familia? O sea, es algo que nos tiene que hacer pensar sobre la sociedad. Algunos van a pensar que esto es cuestión de controlar las armas o de controlar la expresión. No, esto se trata de que hemos perdido el concepto de la humanidad, hemos perdido el significado y la moral, y es al final una pérdida de Dios, y eso es lo que estamos viendo. O sea, que lo único que podemos hacer como sociedad es hacer introspección y ver qué podemos hacer cada uno de nosotros para poder fomentar una sociedad más humana y que tenga un sentido de moral y de compasión. Y de valor y de respeto por la vida, que parece ser que es lo que se ha perdido en estos días. Ahora, tú lo mencionas, un joven de apenas 22 años, esto obviamente sorprende. La pregunta aquí es, y te lo pregunto a ti, Silvio, que además de ser analista, tú has sido catedrático, también has dado clases a muchos de estos jóvenes. Diferencia siempre va a haber, sobre todo en el terreno político. Incluso se puede llegar a tener adversarios, si lo quieres llamar de esa manera, pero llegar al punto de convertirte en un asesino son palabras mayores. ¿Qué responsabilidad crees tú que tienen en parte los profesores? Por ejemplo, muchos que incluso públicamente han o celebrado o justificado un acto tan atroz como el asesinato de Charlie Kirk. ¿Qué papel pueden tener los profesores precisamente en las mentes de estos jóvenes? Muchísimo, muchísimo, porque ellos son los que le están enseñando y son jóvenes, muy jóvenes, para no sonar ridículo, pero para mí, el que él haya sido capturado en vivo ofrece una oportunidad que no hemos tenido en otros casos, porque en otros casos o se matan o los matan o lo que sea, pero en este caso el FBI y psiquiatras van a tener la oportunidad de entrevistar a este joven y a ver exactamente qué es lo que había en su cabeza, qué es lo que había en la cabeza que lo hace hacer una atrocidad como Alfonso acaba de decir. Entonces, mira, esa es para mí la gran ventaja de que lo capturaron en vivo, pero yo no sé, yo llevo como casi 20 años aquí en la televisión en Dallas y he estado con un montón de diferentes canales hablando de la política y yo he notado que en los últimos 10 o 15 años, sobre todo durante la era de Trump, hay ciertas palabras que yo nunca escuchaba antes, fascista, racista y todas estas referencias a Hitler. Entonces tú tienes un muchacho como este que está un poquito confundido, se mete en social media, empieza a escuchar estas palabras fascista, racista, amenaza a la democracia o estupideces como que Trump va a cancelar las próximas elecciones. Entonces, esto es lo que motiva que tú hagas una cosa como esta para ser el héroe que va a salvar al país o lo que sea, ¿no? Entonces, tenemos que ver qué es lo que está pasando y los políticos y los maestros y todo el mundo tiene que pensar un poquito de las cosas que dicen y sobre todo cuando caemos en estos extremos de decir que una persona es Hitler, por ejemplo, que es lo más estúpido que se pueda decir de cualquier persona electa en los Estados Unidos, ¿no? O de que es un fascista y un racista. Claro. Porque eso es exactamente el tipo de cosa, como dice en inglés, que trigger esta que desata. Reacción. Claro, Exacto. que desata Entonces, esta reacción. Exacto. Entonces, de pronto tú tienes a un muchacho confundido que dice, Charlie Kirk viene hoy a mi colegio o al colegio y yo tengo la oportunidad de parar a un hombre que es antidemocrático, anti-gay, anti-inmigrante, que no hay ninguna prueba de eso, pero digo, eso es lo que él está escuchando. Por supuesto. Y entonces, pues, agarra el rifle y hace una atrocidad de este tipo. Entonces, esa es la razón por la cual yo estoy contento que lo tomaron en vivo, para que le hagan a él algún tipo de análisis y podamos compartir un poco qué es lo que motiva esto. Porque yo tengo, perdona que me extienda un segundito, pero yo soy el papá de 3 muchachos.
Y cuando yo vi la foto de este muchacho, digo, me parecía que estaba viendo uno de los chiquitos que jugaba Little League Baseball con mi papá, digo, con mis hijos. Claro. Digo que eso es lo que él luce, un muchacho de la cuadra, un muchacho del suburbio, que tú lo ves y tú dices, ¿cómo es posible que este muchacho criado en un hogar que parece bueno, por buenos padres, me imagino que llegue a convertirse en un asesino? Y esa es precisamente la pregunta. Y extendiendo sobre lo que tú mencionabas, Silvio, hemos visto declaraciones por años en medios de comunicación, al igual que lo hicieron con Trump, en contra también de la organización Turning Point USA y de sus reuniones. Por ejemplo, diversas ocasiones en el que el programa The View, las presentadoras decían que había grupos de neonazis que asistían, a pesar de que quizá se haya dado algún evento en donde estos grupos estuvieran afuera del edificio, no como parte de la conferencia, no como invitados, pero quizá fuera del edificio, manifestándose, al igual que grupos de Antifa. Sin embargo, el énfasis que los medios de comunicación y en específico, por ejemplo, el programa The View, hacían en decir, sí, claro, pero si están ahí es porque el movimiento los invita, el movimiento los arropa. ¿Qué repercusión crees que tiene, Vanessa, este tipo de retórica? Y finalmente, no solamente la retórica previa, pero aún ahora, después de que todos vimos las terribles imágenes de cómo este joven perdió la vida, quienes han justificado ese hecho por presuntamente considerar que las declaraciones de Kirk eran incendiarias o molestaban a algunos. ¿Cómo se puede justificar algo tan atroz bajo simple y sencillamente una diferencia de opinión o de visión política? Yo creo que todas estas opiniones y en general los medios de comunicación y las redes sociales juegan un papel muy importante en esto. Porque supongamos, o sea, imaginémonos un universo paralelo en el que este joven no hubiera tenido acceso a las redes sociales o hubiera crecido, no sé, como yo cuando era chiquita, que el internet no teníamos acceso a eso, sino que nuestros amigos eran nuestros amigos de la calle, de la cuadra y nuestra familia y ya. El problema ahora con las redes sociales es que la gente se puede meter en unos nichos muy tóxicos y puede ver y puede estar constantemente viendo ese tipo de mensajes. Lo que mencionaba ahora Silvio es importante. ¿Qué pasa con un niño que, no sé, de la mañana a la noche está viendo ese tipo de programas políticos que te dicen que toda esta gente es un peligro para la sociedad? Sí, yo creo que es momento también de que los padres, no sé, controlen un poco el acceso que de los niños pueden tener a este tipo de cosas, porque recordemos que cuando sucedió el asesinato de Luigi Mangione al CEO de United, hubo gente en redes sociales y en medios de comunicación que más o menos lo alabó. Entonces, también lo que estamos viendo es gracias a esos medios de comunicación o vía esos medios de comunicación en las redes sociales, el no solo justificar al asesino cuando la víctima es de derecha, sino incluso presentarlo como un héroe. Recordemos que incluso se vendieron camisas con Luigi Mangione como con un aro, como si fuera un santo, por lo que había hecho. Y eso también impulsa a jóvenes que de pronto no están, digamos, muy bien pues en su vida espiritual y en su vida mental a ese tipo de cosas. Entonces, la retórica en los medios de comunicación y en las redes sociales es fundamental. Por supuesto. Según las declaraciones de las autoridades, en las balas que este sujeto, que fueron encontradas junto al presunto arma homicida, había inscripciones de diferente tipo, pero una de ellas fue muy determinante porque decía "Atrápala, fascista". Terrible, ¿verdad? O sea, imagínate que esa era una bala que pudo haber sido percutida y dirigida en contra de Kirk y diciendo "Atrápala, fascista". Todo este odio sembrado, Alfonso, ¿de dónde viene? ¿Quién tiene ese interés en sembrar este odio en nuestros jóvenes? Escuchábamos, por ejemplo, al gobernador en una conferencia de prensa el día de ayer diciendo que había incluso enemigos de los Estados Unidos que estaban desparramando información equivocada y de odio a través de las redes sociales. Y decía, por favor, dejen los aparatos, por favor. Hoy decía, dejen los aparatos electrónicos, abrácense en familia. Pero el día de ayer mencionaba esto, mencionaba Rusia, mencionaba China, que estaban aprovechando este tiempo precisamente para crear más caos y división en Estados Unidos. ¿Quién está esparciendo estos mensajes de odio y envenenando a nuestros jóvenes de esta manera? Bueno, seguramente países extranjeros como Rusia, China u otros pueden estar promoviendo esto en las redes sociales, pero el problema está dentro de los Estados Unidos, con una
izquierda dura muy bien organizada que ha penetrado las escuelas. En las escuelas están siendo politizadas, ya no son lugares donde educamos a futuros patriotas, a estudiantes a amar a nuestro país, sino a adoctrinarlos y convertirlos en activistas, promoviendo ideas de que Estados Unidos es sistémicamente racista, que nuestra historia no es justa, que hay que empezar de nuevo, que todos los grupos minoritarios han sido oprimidos, empujar esa narrativa marxista de opresor y oprimido, ¿no? Entonces lo vemos que él creía en estas cosas, ¿verdad? Critica a los fascistas, ¿verdad? Porque ahora defender los valores tradicionales, nuestra historia, nuestro país, solamente hacer eso ya es ser fascista para ellos, ¿no? Entonces el mensaje en las balas era, pues, abajo con los fascistas, hacer referencia a Bella Ciao, la canción de los partigiani, de los comunistas italianos que se oponían al fascismo de Mussolini. Él aparentemente una conversación de familia, según nos cuentan las autoridades, se había expresado en contra de Charlie Kirk, como no compartía su visión, que él dice que Charlie Kirk es una persona que promovía odio. O sea, como te digo, cuando tú ves estas personas que ya no tienen una orientación moral, ¿no? Ya no tienen una guía moral, pero aún así entonces ¿qué hacen? Adoptan estas ideologías extremistas como una forma de darle significado a su vida, pues entonces son capaces de hacer cualquier cosa. Entonces no es que sean niños que están totalmente, claro, que sean totalmente inestables psicológicamente, claro, que quizás son niños normales, pero están tan confundidos que, como decía Silvio, cualquier cosa desata estas reacciones que no son normales. Entonces me da pena, pero esto pudiera suceder nuevamente en la sociedad en la que vivimos. Terrible. Se nos está terminando el tiempo para este segmento. Rápidamente les voy a preguntar a Silvio y a Vanessa en 30 segundos. Hoy mencionaba precisamente el gobernador de Utah que este debería de ser un punto de quiebre para Estados Unidos, un turning point, como se llamaba la organización de Charlie Kirk. ¿Cuál podría ser ese punto de quiebre y cómo, rápido en 30 segundos, cómo podemos cambiar el rumbo de esto para que no se vuelva a repetir? Comenzando contigo, Vanessa. Bueno, yo creo que por un lado hay que hacer lo que ya se está haciendo, por ejemplo, echando a esos profesores que están celebrando este tipo de cosas. Es decir, la mano dura tiene que estar en cuanto a las acciones específicas que conducen a este tipo de cosas, pero por el otro lado, también se tienen que llevar a cabo acciones en la sociedad buscando que la gente busque más a Dios, que la gente vuelva a sus valores. Es decir, tiene que ser en vía, claro, dura con la justicia, pero al mismo tiempo también trabajar en otros campos para que la gente pueda, o los niños y los jóvenes sobre todo, tengan una formación fuerte en valores y en Dios que les permita, digamos, soportar un mundo tan difícil sin tener que recurrir a la violencia nunca. Claro. Debería haber más escrutinio en las universidades en cuanto a los maestros, lo que están enseñando a nuestros hijos. Silvio, cerramos contigo en 30 segundos. Mira, estoy de acuerdo con los dos colegas. Yo añadiera una cosa, y es que el mensaje que tiene que venir de todas las esquinas es que nada justifica lo que le hicieron a Charlie Kirk. Quiere decir, si tú no estás de acuerdo con él, y está bien, eso está dentro de la política, ¿no? Tú puedes decir, yo no estoy de acuerdo con él. Pero crear mensajes que tú tienes que matarlo para salvar al país, que es en realidad el mensaje que se está escuchando, eso tiene que parar. Y como dice Vanessa, hay que despedir a profesores. En algunos canales de televisión en los últimos días han despedido a contribuidores, y yo creo que tiene que ir por ahí. Digo, tú tienes que mandar un mensaje que esto no es aceptable en ningún país, que se mate a una persona por lo que esa persona piensa. Eso simplemente no tiene excusa, ni explicación, ni justificación ninguna. Por supuesto, Vanessa. Por supuesto. Digo, perdón, dije Vanessa, Karina. Karina, sí, no te preocupes, Silvio. Por supuesto, es así. Con esto nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, aún hay más aquí en el panel de voces.
El Supremo Tribunal Federal de Brasil declaró culpable el jueves al expresidente Jair Bolsonaro, acusado de encabezar una conspiración fallida para presuntamente anular las elecciones brasileñas de 2022 en un plan golpista que ellos aseguran incluía el disolver los tribunales, dar poder a los militares y asesinar al presidente electo. Regresamos con nuestros analistas para hablar de este tema tan importante de verdad. Y es que Bolsonaro, de 70 años, fue condenado a 27 años y 3 meses de prisión, aunque es probable que sus abogados soliciten el arresto domiciliario debido a sus problemas de salud. Comienzo contigo, Alfonso. ¿Cómo ves este fallo? Bueno, esto es persecución política. Esto es lo que hicieron a Donald Trump, ¿no? El lawfare. Lo que estamos viendo aquí es un patrón de estrategias de la izquierda, ¿verdad? Que incluyen la violencia, que lo acabamos de discutir, ¿verdad? Parte de eso es el lawfare. Con Donald Trump han tratado ambas cosas. Lo trataron de asesinar y también lo trataron de procesar. Pues lo mismo con Bolsonaro. Lo trataron de matar, recordemos, cuando era candidato. Y ahora, pues, este proceso que termina en el Tribunal Supremo dirigido por un juez, el juez Moraes, que es conocido por perseguir a la oposición política. Incluso Estados Unidos ha sancionado al juez Moraes bajo la ley federal, la Magnitsky, por limitar la libertad de expresión de ciudadanos brasileños y por detenciones arbitrarias. Este es el hombre que dirigió el panel del Tribunal Supremo que encuentra culpable al expresidente Bolsonaro. O sea, es realmente un chiste, es una burla de la justicia en el país. Claramente es tratar de destruir al principal líder de la oposición política y da mucha pena. Realmente aquí el único criminal es el presidente actual, que sí estaba en la cárcel y que fue liberado por estos jueces izquierdosos, a pesar de haber sido encontrado culpable por varios tribunales en Brasil. O sea, que eso es lo escandaloso. O sea, está la justicia al revés y lo que es una institución de persecución política. Yo espero que ellos van a acudir. El presidente no puede decir nada porque está bajo arresto domiciliario, pero su representación legal está diciendo que van a acudir a foros internacionales. Yo me imagino que Estados Unidos también va a poner presión adicional al gobierno de Lula da Silva por esta gran injusticia. Así es, terrible que, como tú lo mencionas, Alfonso, Lula da Silva, no solamente estos jueces lo liberaron, sino lo habilitaron para postularse. En primer lugar, ni siquiera debería de haber podido postularse porque existe la ley de la fecha limpia en Brasil, que no permite que cualquier persona convicta por delitos pueda postularse a la presidencia del país. Sin embargo, bueno, ellos hicieron toda la maniobra para tenerlo ahí y ahora, al parecer, pues le están sirviendo. Vanessa, ¿qué representa esto para la oposición en Brasil, el país latinoamericano más grande, y para la derecha en ese país? Una vez que prácticamente neutralizan a Jair Bolsonaro, quien pensaba continuar en la política, ¿quién queda como líder de la derecha en ese país? La situación de Brasil es muy complicada porque Brasil muestra algo que es muy importante que la gente tenga en cuenta, y es que una de las estrategias más importantes de la izquierda en los últimos años ha sido que cuando no ganan las elecciones, poco a poco se van tomando el poder judicial. Y entonces, aun cuando gana un presidente de derecha, en el caso que tuvimos del periodo de Bolsonaro, Bolsonaro estuvo prácticamente durante todo su gobierno atado de manos porque la justicia estaba completamente tomada por la izquierda. Y él en algunas ocasiones salió y directamente lo dijo: no tengo posibilidad de hacer nada porque los jueces en este país me tienen atado de manos. Entonces, cuando la justicia se toma, cuando la izquierda se toma la justicia, es de a poco y la gente no se da cuenta, pero termina pasando eso. Y entonces, poco a poco en Brasil lo que han hecho es que han ido de alguna manera minando y silenciando ese despertar y ese movimiento que llevó a Bolsonaro al poder, porque la gente tiene miedo. Yo no sé si nuestros televidentes se acuerdan, pero hace algún tiempo incluso prohibieron por unos días Twitter. Y la gente está siendo perseguida, mucha gente que estuvo alrededor de Bolsonaro, pero también gente que de pronto participó en política, que de pronto nunca tuvo ni siquiera la posibilidad de estar al lado de él o de conocerlo personalmente, pero que hacía parte de estos grupos conservadores, han sido capturados en Brasil. Entonces la gente también tiene miedo, porque todo el mundo dice, si se pueden
cargar a un presidente, pues también a uno que es un humano normal que. Entonces el problema es muy importante porque muestra la importancia de la justicia. Y esa cancelación de Twitter a la que haces referencia fue por parte precisamente del juez Moraes. Ahora, aquí hay un dato muy importante por si alguien tiene duda de que esto es una persecución política. Este fallo es histórico porque en al menos 15 golpes e intentos de golpes con vínculos con el ejército desde que Brasil derrocó a su monarquía en 1889, esta es la primera vez que se condena a uno de los líderes de esos supuestos complots, ¿verdad? Concediendo que supuestamente hubiese sido cierto, que había ese complot. Nunca antes, en 15 supuestos intentos de golpe de Estado, se había condenado a alguien por este hecho y ahora sí se hace. Silvio, ¿está Brasil a punto de convertirse o en camino a convertirse en una Venezuela o en un Cuba? No sé si está tan cerca de esos dos, pero por lo menos está en la carretera, ¿no? Y te puedo decir a ti lo siguiente, cuando tú acabas de decir nunca antes, eso no significa nada para la izquierda. Nunca antes en New York se había usado la famosa teoría legal que encontró o movió un caso que era un misdemeanor y lo movieron a una corte criminal bajo Trump. Mira, cuando yo veo esto en Brasil, yo espero que gente de sentido común ahí entienda el daño que le están haciendo al país. Yo conozco varios amigos en Brasil y me dicen que el país está súper dividido, que va a haber marchas bien grandes en Brasil, pero yo también veo esta ridícula Corte Suprema en Brasil y recuerdo la gran suerte que nosotros tuvimos aquí con nuestra Corte Suprema, que fue en realidad la que paró mucho de este lawfare contra el presidente Trump. Cuando te acuerdas que querían acusar al presidente Trump de haber hecho algo en la Casa Blanca y la Corte confirmó que él tenía immunity durante su presidencia. Entonces aquí por lo menos podemos contar en una Corte Suprema en este momento que va a hacer las cosas correctamente. Pero lo que está pasando en Brasil, estoy de acuerdo con los colegas, es en realidad es un insulto a la democracia, es un insulto a los brasileños, en realidad, que tienen que ver esto y que el mundo entero está viendo esto y está diciendo, voy a repetir una palabra que dije antes, que están fumando en la Corte Suprema, porque digo, es completamente ridículo que le hagan esto a un expresidente. No hay base ninguna para esto y como tú dijiste, nunca lo habían hecho. Entonces, yo te hago una pequeñita predicción, si puedo hacer una, y es que va a haber marchas muy grandes en Brasil y no tienen nada que ver con el carnaval. Va a haber unas marchas bastante grandes. Mientras arrestan y encuentran culpable a Bolsonaro, el presidente Lula y sus secuaces consideran cómo darle asilo a Nicolás Maduro. Pues terrible. Que lo lleven, si le van a dar asilo a Maduro, que lo escondan ahí en un lugar en las Amazonas, que le busquen una finquita ahí en las Amazonas. Terrible. Sí. Y va a ser muy interesante la reacción que tenga Estados Unidos también. A pesar de que ya impusieron aranceles, el presidente Trump, va a ser muy interesante lo que suceda también en los próximos días con esa relación. Además, yo creo que el presidente Trump conoce un poquito el jueguito. Sí, imagínate, lo vivió en carne propia. Sí, así es. Pues bueno, es viernes y llegó el momento del segmento favorito de muchos, aplausos y abucheos. Comencemos con lo negativo, pues hay que terminar con lo positivo, ¿no? Que tanta falta nos hace en esta semana. Así que primero lo feo. ¿A quién van tus abucheos de la semana, Vane? Bueno, mis abucheos van para un grupo de personas que me tienen bastante asombrada y es a los profesores izquierdistas, particularmente de colegios, no porque los de universidades no sean también, no porque no sea terrible también adoctrinar gente en las universidades, pero en los colegios es aún peor. Y estamos viendo ya la iniciativa de varios estados despidiendo profesores de colegios que han estado celebrando en sus redes sociales el asesinato de Charlie Kirk. Entonces, mis abucheos para esos que se han atrevido a celebrar en redes sociales un acto tan atroz y tan terrible, pero también para todos aquellos que en silencio y en sus aulas, en vez de enseñar a los niños lo que se debería enseñar, incluyendo valores y ética, lo que hacen es radicalizarlos y volverlos activistas de izquierda más extrema, que incluso pueden llevarlos a cometer asesinatos como el que hemos visto esta semana. Así es, terrible, de verdad, es increíble que haya gente capaz de hacer esto y peor cuando se trata de profesores. Ahí están los abucheos fuertes. Silvio, nos vamos contigo. ¿Para quién van tus abucheos? Bueno, mis abucheos son para la presidenta de México.
la señora Claudia Sheinbaum, que a pesar del fracaso económico de Cuba, que es un fracaso que lleva, 60 años, y un país que no funciona, la única persona en Cuba que está recogiendo divisas, y me da muchísima pena decir esto, son las pobres muchachas trabajando de prostituta en la playa, porque el país es un desastre total. Y la señora Sheinbaum dice que el embargo de Estados Unidos a Cuba es responsable, o critique el embargo de Estados Unidos a Cuba. Obviamente ella no conoce que México pueda hacer relaciones económicas con Cuba. Nadie para México de invertir en Cuba, o a nadie en realidad, ningún país lo paran. Pero ella sigue pues cantando esa musiquita de la izquierda, que el terrible embargo y el terrible embargo y el terrible embargo. Y francamente me molesta que a estas alturas del juego, cuando todo el mundo sabe el fracaso de Cuba, que no funcionan ni las luces, hay cubanos que viven 7 días a la semana con 2 horas de electricidad, que todavía hay una persona inteligente como ella que esté haciendo ese comentario, Karina. Entonces, mis abucheos a la señora presidenta, déjame no decirlo mal, a Sheinbaum. Ahí están fuertes los abucheos y bueno, sobre todo que vienen de una persona que conoce este problema de primera mano como lo eres tú, Silvio. Claro. Vámonos contigo. Alfonso, ¿para quién van tus abucheos de la semana? Pues mira, mis abucheos para los miembros demócratas del Comité de Educación de la Cámara de Representantes, que esta semana, el miércoles, en una vista audiencia sobre el creciente antisemitismo en las escuelas públicas de nuestro país, varios de ellos hicieron comentarios totalmente radicales y extremistas y demuestran en lo que se ha convertido el Partido Demócrata. Por un lado, la congresista Federica Wilson de la Florida, dijo que los republicanos buscan poner los 10 mandamientos en los salones de escuela y que el poner los 10 mandamientos en los salones de clases es antisemita, lo que es inconcebible e incoherente, pero lo dijeron. Después la congresista Lee dijo que el propósito de las escuelas no es promover el patriotismo. ¿Y para qué están las escuelas? Sino para asegurarnos que nuestros jóvenes se conviertan en buenos ciudadanos. Exacto. Esto demuestra el extremismo del Partido Demócrata hoy en día realmente escandaloso. Terrible, ahí están fuertes los abucheos y bueno, hemos estado viendo los frutos terribles de este antipatriotismo y anti-Estados Unidos que se le siembra a los niños en las escuelas y antivalores, ¿no? Completamente hemos visto el fruto de ello en los recientes días, terrible, de verdad, así que ahí están fuertes los abucheos. Pero bueno, no todo es negativo. Necesitamos también cosas positivas, especialmente en esta semana que ha sido tan dura. Así que vámonos con las cosas positivas. ¿Para quién van tus aplausos, Vanessa? Para el gobernador de Utah, Spencer Cox, que hoy se ha dado en la mañana un muy buen discurso diciendo resaltando, por ejemplo, que la gente en Utah no respondió al asesinato de Charlie Kirk ni con protestas ni con más violencia, sino con vigilia y con oraciones, e invitando a todo el país a que hay que desescalar esta situación y diciendo que este puede ser o el inicio de un capítulo muy oscuro en la historia de Estados Unidos o el final, y que él prefiere que sea el final. Entonces creo que en estos momentos donde todos y sobre todo todos estamos tan conmovidos y los demócratas, algunos están incluso incitando a más violencia, las palabras del gobernador de Utah son muy sabias y muy importantes. Así es, ahí están los aplausos para él. Mensajes de unificación que se necesitan tanto en estos momentos. Silvio, ¿para quién van tus aplausos? Mis aplausos un poquito también para el gobernador de Utah, pero en general para lo que yo le digo el otro 99%. El otro 99% son la super mayoría de los americanos que saben que lo que pasó esta semana es una cosa horrible. Y mira el amor y el cariño que ha habido hacia la joven viuda de Charlie Kirk. Hay atletas que se han comprometido ya, atletas profesionales, que se han comprometido a pagar los gastos de estos niños en el colegio. Entonces, igual que hace 2 semanas hablamos de aquellos niños que protegían a los otros en aquella matazón en el colegio, hay un 99% del país que es bueno, somos buenas personas, somos personas que vemos esto de Charlie Kirk y reaccionamos como, Dios mío, qué horror que esto ha ocurrido, y en vez de, como decía Karina recientemente, en vez de poner tonterías en la televisión de aplausos, que algunos lugares, sobre todo una cadena de televisión que se pasó el día entero diciendo casi que Charlie Kirk se merecía esto por las cosas que él había dicho,
la gran mayoría del pueblo americano, el otro 99%, son de primera y son gente de primera y gente que en estos momentos abraza a esa joven viuda y a esos 2 niños. Así que aplausos para ese 99% del país, que son gente buena, Karina. Así es, así es. La gran mayoría es gente buena, quizá muchas veces más silenciosa que la minoría, pero gracias a Dios que también hay muchísima gente buena y es más la gente buena. Cerramos contigo, Alfonso. ¿Para quién van tus aplausos de la semana? Me parece apropiado terminar este segmento aplaudiendo al propio Charlie Kirk. En una sociedad secularizada donde hay tanta frustración con muchos de nuestros jóvenes, aquí teníamos un joven que estaba dispuesto a defender la familia, la fe, el patriotismo, y a través del debate, él no buscaba imponer nada, él estaba dispuesto a dialogar con todo el mundo, y es precisamente por eso que fue asesinado. Es una pena que haya ocurrido, pero deja un gran legado y ese legado va a continuar. Un compromiso por defender nuestra nación, nuestra gloriosa historia, nuestro extraordinario sistema político, pero que está fundamentado en nuestros principios cristianos y en la institución de la familia. Y él siempre lo decía, siempre hablaba de la importancia de la fe, de la importancia de la familia. Que en paz descanse Charlie Kirk. Que en paz descanse y los aplausos para él, para el legado que construyó y para esos motores que encendió en miles, si no es que cientos de miles de jóvenes, no solamente en Estados Unidos, sino alrededor del mundo. Que en paz descanse, sin duda alguna ya estará en los brazos de nuestro Señor Jesucristo, al que él conocía muy bien y al que siempre predicaba con orgullo. Gracias, Silvio Canto Jr., gracias, Alfonso, por estar con nosotros, Vanessa Vallejo. Que tengan un excelente fin de semana y sobre todo gracias a ustedes por su confianza en Voz News. Queremos invitarlos a seguirnos a través de nuestras redes sociales y muy importante, vaya y suscríbase a nuestro canal de YouTube. De esta manera apoya la labor que hacemos día a día para usted. Nos encuentra como @VozMedia. Suscríbase y comparta nuestro contenido. Que tenga un excelente fin de semana y si Dios lo permite, le esperamos el lunes. Bendiciones.